Muy buenas noches, queridos televidentes de Emanuel TV. Qué privilegio para nosotros el poder estar esta noche aquí junto con mis hermanas que ahorita se van a presentar, no se preocupen. Mi nombre es José Sunun y vamos a estar teniendo un programa muy lindo esta noche. Todos los lunes tenemos programas de jóvenes. En esta ocasión, pues, le tocó a nuestro grupo de discipulado, pues, tener el programa de jóvenes y por eso estamos aquí los tres para poder tener un tema que ahorita se los vamos a dar a conocer. Pero primero, buenas noches, ¿cómo están? Escríbanos sus comentarios, por favor, ahí en Facebook. Y ahora sí, les doy el tiempo a las chicas que se presenten. Gracias, Josu. Buenas noches para todos los que nos sintonizan, ¿verdad? Hoy vamos a estar en esta programación. Vamos a estar aprendiendo de muchas cosas acerca de la palabra de Dios. Y mi nombre es Yesbeli Rodríguez y estaremos con ustedes. Muy bien, muy buenas noches. Pues es un gran privilegio estar esta noche aquí juntos compartiendo con mis hermanos. Pues es un gran privilegio, un gusto estar esta noche y tocar muchos temas que a veces nosotros quizás a veces se nos olvida. Pero hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Claro que sí, pues Así. bienvenidas. Qué lindo poder estar otra vez en el canal. Ya tenía tiempo que habíamos estado, creo, como unos cuantos meses. Como dos, creo. ¿Va? Ya, algo así, algo así. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante. A ver, hoy estamos 17 de agosto, ¿sí? Y en Guatemala, usualmente en agosto se celebra el Día de la Biblia, o bueno, es la celebración de la Biblia. Ujú. Yo sé que la mayoría conoce qué es la Biblia, cuál es la Biblia y todo lo demás. Yo creo que todos han escuchado acerca de la Biblia, ¿no? Si no, escríbanos en los comentarios por qué no conocen de la Biblia. Si no, hoy van a conocer un poco más acerca de la Biblia. Pero es interesante porque es un libro súper conocido a nivel mundial, el más vendido a nivel mundial, pero es chistoso, es el más vendido, Pero al menos leído. pero el menos leído, sí, sí, sí. Como decía un hermano, a veces yo he llegado a casas de hermanos y todo el asunto, y sus Biblias están para trancar la mesa o algo. Tenemos como 6, 7 Biblias en casa, pero ¿cuántas veces nosotros leemos la Biblia o algo así? Así que vamos a estar hablando un poco acerca de la Biblia. Si tienen alguna pregunta de la Biblia o algo así, pueden escribirla también en el chat. Y con gusto, pues podemos platicar, dialogar acerca de eso. Pero ahora vamos a empezar con unas preguntas para que podamos ahí ir introduciéndonos al tema. Y para empezar, yo quería preguntarles a ustedes, chicas, de hecho, ¿ustedes se acuerdan más o menos cuándo les regalaron su primera Biblia? Uh. Hace, yo sé, hace mucho tiempo, pero más o menos cuántos años tenían o quién se la regaló también. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, año 2006, hace muchos años ya. Mi papá y mi mamá me compraron una Biblia. Era la Biblia que tenía dibujitos. Los amigos de Jesús creo que se llamaba la Biblia. Y tenía muchos dibujitos ahí de las historias, como de Jonás y todo. Y es interesante porque para los niños lo que más le llamaba la atención a veces, o lo que más me llamaba la atención, eran esos dibujitos. Entonces iba yo leyendo cada uno de los dibujitos, como había un sol y una luna, y Dios creó la luna y el sol, y así en los primeros días. O Jonás, una ballenota o un pez gigante y que se lo había comido, lo recuerdo. Era 2006 cuando mi mamá y mi papá me compraron mi primera Biblia. Fue un regalo muy lindo porque yo estaba ya en primero primaria aprendiendo a leer. Entonces en esa época fue que recuerdo que me regalaron mi primera Biblia. ¿Y ustedes? ¿Qué tal ustedes? Yo que recuerde exactamente la fecha, pero sí, tenía como 10 años cuando tuve mi primera Biblia y fue un regalo de mi papá. Incluso todavía la tenía, pero da la curiosidad que él la llevó y no sé dónde la dejó, pero cuando me la regaló, en la parte de adelante de acá, traía de parte de quién, para quién, o sea, hay una frase bien bonita que decía eh, busca siempre a Dios. O sea, sí, una dedicatoria cuando él me la entregó, me recuerdo. Qué lindo, qué lindo. Esas son cosas que no se olvidan, ¿no? Ajá, y siempre va a estar porque, o sea, mi primera Biblia fue una pequeña, una negrita, así, con esa dedicatoria a veces sí, a veces uno dice, ah, no, pues es lo más lindo que uno le pueden dar. Sí, por supuesto. ¿Y tú, Dorley? Pues
Yo da la casualidad que tal vez en la casa siempre hay Biblias, pero digamos de mis padres. Entonces, tal vez de ahí empezábamos, pero em, llegó un grupo creo que le llamaban Compasión, no me acuerdo Ah, bien. Compasión, sí es una Y agencia. mi tío Carmelo llevaba a muchos a Ujú. esa iglesia, entonces da la casualidad que nos dejaron textos, 20 textos para leerlos, aprendérmelos y todo. Y en esa vez no me dieron la Biblia, pero nos regalaron un libro muy interesante pues, basado a la Biblia, de muchas historias, Ujú. de que menciona toda la Biblia y pues muy interesante. Pero después de eso, también a Billy y mis hermanos también compitieron diciendo los textos. Y cabal da la casualidad que él en Malacatán le dieron una y después ahí se ganó la otra. Entonces él me la dio esa Biblia en ese año y incluso todavía la tengo. Ah, mira, qué lindo, qué lindo. Ujú. Eso sí, no me lo esperaba. Eso no Ay, fue sí. planeado, ¿eh? Sí, y aquí está la fecha, incluso dice del 4 del 04 del 20. Tienes Muy bueno, tiempo. muy bueno. Yo, a ver, a lo largo de mi vida he tenido tres Biblias, mire. La que me regalaron mis padres cuando era pequeño. Después una que, ven que aquí en la iglesia hay varias que regalan Ajá, a las personas. sí, Ah, muy pues cierto. la que yo tenía antes de niños, uno de mis hermanitos no tenía, entonces yo se la di a él, a Davicho. Si me está viendo Davicho. Saludos. Y entonces yo tomé una de las que estaban aquí en la iglesia. Después mi papá me regaló una más grande ahora tengo tres Biblias preciadas. Hace unos días estuve en un congreso también allá en Guate con varios chicos así, igual que nosotros, sirviendo al Señor y todo. Y uno de ellos se acercó a mí y vio que yo estaba en clase de inglés, cabal, me cachó ahí en clase de inglés y me dice, ah, ¿estás aprendiendo inglés? Sí, pues yo vengo de los Estados Unidos. Mira, tengo un regalo para ti, me dice entonces. Y, pues muchas gracias, le dije yo. Y más tarde se acercó a mí y me dijo, mira, este es un regalo para ti. Y era una Biblia bilingüe. De una parte está en inglés y la otra parte está en español. Ay, qué lindo. Y qué lindo también, la verdad. Yo ese día le di muchas gracias a él, y también le di gracias a Dios, ¿no? Por las personas que son también muy buenas. Y cada una de esas, de esos regalos, pues valen mucho y uno los recuerda por todo el tiempo. Pero también hay otra cosa. Bueno, la Biblia como tal funciona, ¿no? Está ahí el libro y todo. Pero ahora quiero que me mencionen o que compartan conmigo cuál es su texto favorito. Porque todos tenemos un texto favorito. Yo me describo con algunos textos de la Biblia, pero en lo personal, por ejemplo, como me llamo Josué, siempre me describí con el libro de Josué y con el personaje de Josué. Y yo sé que va a sonar muy cliché porque pues muchos conocen este texto de Josué 1:9, aunque ahora yo ya no tomo solo Josué 1:9 porque Josué 1:9 es como la promesa, ¿no? Mira que Ajá. te mando que te fueres, seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero antes de Josué 1:9 está Josué 1:8. Y ahí en Josué 1:8 nos dice ¿por qué vamos a recibir la promesa de Josué 1:9? Y dice, nunca se apartará de tu boca Este este libro de la libro de la ley. ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te Te saldrá saldrá bien. bien. Y después ya viene la promesa. Si haces esto, si guardas la palabra de Dios en tu corazón, si nunca te apartas de ella, si meditas en ella, entonces esfuérzate y sé valiente porque estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces por eso, ahora ya no solo es Josué 1:9, sino Josué 1:8 y 9, porque no podemos despegar a veces, y eso creo que es un tema que pues los jóvenes y los hermanos de la iglesia a veces tratamos, de que queremos la promesa de Dios, queremos ser bendecidos y todo, pero no queremos guardar la palabra de Dios.
Y guardar la palabra de Dios no es que vayamos y guardemos nuestra Biblia ahí en el ropero, ¿no? No, guardarla y atesorarla en nuestro corazón, ¿no? Eso, por eso es mi versículo favorito. ¿Ustedes? ¿Cuál es el suyo? Van a decir que le copié a José, pero no le he copiado, o sea, No se preocupe. el mío también es un sueño 9, porque como dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente y no temas ni desmayes. Pues a veces uno afronta varias situaciones, ¿verdad? Que a veces a uno le da ese temor, ¿verdad? Yo pasé por unas situaciones, así que hay un momento de decir el por qué a mí, y, y ese texto me ayudó cuando yo tuve una cirugía y estuve ahí como que decía, no te duermas, o sea, y entonces como que mi mente empecé a decir, Dios siempre está conmigo, ¿por qué temer algo así como que? Entonces ahí recordé que la promesa del Señor, como decía Josué, siempre va a estar con nosotros. Mm, Y otro también, otro texto o otra palabra del Señor que dice en Salmos 4:8, en paz me acostaré y así me dormiré, porque sabemos que nos podemos ir a acostar tranquilos porque el Señor siempre nos va a guardar en todo momento y en todo mal nos va a librar, a que a veces nosotros siendo pecadores, porque somos ujú. imperfectos, ¿verdad? Cometemos pecados y al final Dios siempre nos va a estar librando de todo mal y siempre nos guarda en nuestro camino. Y es chistoso, pero no sé si a ustedes les pasó o a los que nos están viendo les pasó también de que era el texto que te enseñaba tu mamá y tu papá para que repitieras antes de dormir, ¿no? Ajá. Para que uno durmiera en paz, para que no soñara pesadillas y que el otro día se levantara. Cuando era el Salmos que 4:8, sí, Ujú. Salmos 4:8. Y lo recuerdo por eso, porque mi mamá me lo enseñó. ¿Y el tuyo cuál es, Dorly? Pues da la casualidad, dijo que en nuestra familia casi mi mamá nos dio un texto a cada uno de nosotros Ah, mira. y pues mi texto si es en paz me acostaré y así mismo Ah, dormiré. mira, aquí Y puras entonces, sorpresas hoy. Bueno, sí, y también pues hay otro texto muy importante, pues es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Es que sin Cristo no somos nada en este mundo y Definitivamente. entonces es muy importante. Sí, y si se dan cuenta es como, a ver, yo he leído varios libros y ninguno puede llenar tanto tus expectativas como la misma palabra de Dios. Y es que eso es interesante, ¿no? Porque la Biblia no es un libro cualquiera, digamos, sino Ujú. que es algo un poco más. Y, y es la palabra de Dios principalmente, revelada por Dios. Y es útil para muchísimas cosas. ajá, exactamente. Y no, porque la Biblia trae muchos propósitos, pero aparte también es para que conozcamos más de Dios, cómo ha sido, cómo ha venido, porque este libro, hablemos de historia, pues ya tiene añales, millones, creo que de tiempo, o Sí, sea, sí, de sí. que, y hoy en día, pues sigue estando presente en nuestra vida, ¿verdad? Como nosotros como cristianos. Ujú, definitivamente. ¿Alguna vez, por ejemplo, te has sentido retado por la Biblia o algo así? Yo me he sentido regañado, parece que me agarras y o bofetadas, ¿no? Pero sí, es porque recuerdo la cita que dice que la palabra es viva y eficaz Ujú. y más cortante que Que espada de dos todos. filos. Sí, y una espada no es como tan agradable, ¿no? Ajá. Sino que puede ser todo lindo y aprender y transformar, pero también puede ser a veces un poco drástico con ciertas cosas. Ujú. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice Salmos 119, 105? Es un texto que creo que todos sabemos, ¿no? En la cual nosotros podemos usar también la palabra de Dios, que dice, lámpara Lámpara es a A es mis mis pies pies tu y lumbrera camino. mi y camino. palabra, ajá, lámpara es a mis pies tu palabra y Y lumbrera lumbrera a mi mi camino, camino. claro. Son como las analogías que decía David, como cuando uno tiene una lámpara, está en un lugar oscuro para poder alumbrar, para poder saber dónde caminar y todo lo demás. Em, ¿Alguna vez ustedes han tenido como alguna anécdota con la Biblia así como, wow, a la hora de leer esto, aprendí esto, a la hora de tener una lectura devocional o a veces en la iglesia que me ha pasado, como que ustedes se quedan con esa sensación de, es cierto, ¿y ahora qué hago? ¿O cómo lo voy a hacer? ¿No? Hace unos días estaba leyendo, por ejemplo, acerca del perdón y cómo Jesús perdonó.
Y me ponía a pensar en por qué si Jesús perdona, para nosotros a veces es muy difícil hacerlo. Si Jesús perdonó a todos aquellos, a nosotros, de hecho, y nosotros mismos lo crucificamos, ¿no? Nuestros pecados y todo lo demás. Entonces, la Biblia es como decía mi papá, y esa es una prédica que no olvido de mi papá, y no recuerdo qué año fue, pero sí tiene años, en un culto de los sectores, porque estábamos divididos en 3 sectores, ¿no? Y él dice que las alas de un cristiano son dos, la oración y la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es como nuestro manual de instrucciones. Y él preguntaba de que si alguna vez cuando nosotros comprábamos algo, algún refri, un celular o algo así, ven que vienen como las Las cositas de instrucción y instrucciones no y las todo. leemos, las tiramos hasta allá. Ajá. Y a Exacto. veces ahí en esas de instrucciones está como solucionar algunos problemas que tienen o cosas así, pero ni le hacemos caso. A veces. Algo así nos pasa con la Biblia a veces. Sabemos que ahí está la instrucción clara de lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar, pero no la leemos. Parece que está ahí. Entonces, ¿cómo va a poder volar un cristiano, por así decirlo, si un ala no está bien alimentada? Si, por ejemplo, si sí oras y todo el asunto, pero si no lees la palabra de Dios, no vas a poder volar o no va a poder estar saludable, o viceversa, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. Y por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, no es solamente un libro. No sé si nos hemos dado cuenta, si también los televidentes saben. Tiene muchísimos libros la Biblia. Sí, la Biblia tiene muchísimos libros y también que no solo es como que habla de una sola cosa, sino como es como una manera de aprendizaje, nos trae profecías, nos trae enseñanza, nos trae sabiduría de cómo hacer las cosas a la manera de Dios, ¿verdad? Un propósito que Dios nos ha puesto en camino, ¿verdad? Que nosotros si leemos, le vamos a ir entendiendo, meditar en su palabra de Él. Ujú. Sí, sí, sí. Pues sí, y pues la palabra es más, mucho más eh, que es más que una palabra, es que nosotros a veces decimos y todo, sino que la palabra de Dios pues nos enseña y cómo nosotros como cristianos debemos de vivir a base de ella. Yo creo que nos menciona varios pasajes de la Biblia, por ejemplo, la vida de Job, Ay, no es cómo, cierto. cómo Job nos enseña de que sufrió tanto, decía mi abuela que cuando dice, ¿por qué nosotros nos quejamos con cualquier cosita o con algo mínimo? Y Ujú. cuando ella estaba enferma y decía, ¿y usted qué no tiene como miedo o algo? Y ella decía, pues nosotros, ¿cómo no voy a sufrir yo? Dijo, si mi Señor sufrió bastante. Ujú. Entonces, una gran experiencia a veces que nos deja y nos enseña la palabra de Dios de cómo nosotros debemos de vivir cada día. ¿Hay algo quizá en ustedes de que ha cambiado a base de que han leído, por ejemplo, la Biblia? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que algo que ha cambiado mucho es un poco mi carácter en ciertas ocasiones, porque solía ser como más explosivo, más cosas así. Ese Y cuando repentino. entendí que tenía que ser más humilde y si quería ser primero, primero tenía que ser el último, tenía que servir, el Señor ha ido trabajando mucho eso en mí, pero fue hasta ser confrontado por la Biblia. ¿Algo ha trabajado el Señor también con ustedes? Sí, pues en la Biblia, pues, como decía Dorly, ¿verdad? Que en la vida de Job, pues a veces nosotros, nos damos por vencido, como que, pues, aquí dejémoslo. Y se dan cuenta, pues, Job siguió hasta el último momento a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que él sufrió todo eso, y incluso, nos damos cuenta de la fe que él afrontó, ¿verdad? Y a veces Ujú. nosotros, con solo una cosa que nos pasa, como dijo Dorly, ya nos estamos quejando, como que no, pues yo creo, pensamos en dejar el camino de Dios, pero decimos no, pero tenemos el claro ejemplo de Job, ¿verdad? Que siempre persistió hasta el final y nos ha enseñado, y como decías tú, de que a veces nosotros somos explosivos, nos cuesta, por ejemplo, a veces uno viene creciendo de cierta manera, pues sí, nos ha cambiado. Y como decía, pues ser humildes
y Ujú. aprendamos a perdonar de cierta manera, pues sí nos ha enseñado bastante el perdón. ¿Cómo es que Él nos perdona? Y nos, como decíamos, nosotros no podemos perdonar algo mínimo, pero al final sí, debemos perdonar porque la Biblia nos dice que... Claro, es un mandato perdonar. No es como, ah, sí, ahorita perdono y después no perdono. No, no, no. Es algo que Dios nos dijo, tienes que perdonar. Ujú. Sí, yo creo que el perdón es lo que es la clave, digamos, de todo, cada uno de nosotros como seres humanos. Y cómo es que Dios nos enseña cómo perdonar. Ujú. Miramos también cómo está la vida de Jonás y cómo es que Dios en ese momento, estando él en el pez, él podía decir aquí nada más se acabó la vida de Jonás, Ya que me trague bien. Ya, ya, no pero tengo él más. perdonó eso Ujú. de que había pasado en la vida de Jonás y ahí nos enseña clavemente Le dio de otra Dios, oportunidad. de dar otra oportunidad y nosotros, cómo no, como seres humanos, dar oportunidad, pues ya sea a cualquier otro hermano o tal vez ayudándolo también a base de eso. Exacto, exacto. Y es que hay algo clave que hemos leído también en la palabra de Dios. Es que hay algunos que solo oyen la palabra de Dios, pero hay otros que hacen la palabra de Dios. Y ese es el verdadero, la verdadera diferencia, ¿no? Ujú, Yo puedo oír de la palabra de Dios todos los domingos aquí en la iglesia, los jueves en los discipulados, los sábados en los cultos y todo lo demás, pero soy un hacedor de la palabra de Dios. Creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tener que modelar a Cristo, que es complicado, pero eso nos llama a Dios ujú. a hacer. ¿Y cómo podemos conocer todo esto? Pues leyendo. Ujú. No hay otra manera. Yo quisiera decirles que es más fácil, pero no es fácil. Y también no quiero romantizar como el Evangelio ni nada, sino que cuando uno viene a Cristo, Cristo le dice, bueno, tienes que llevar tu cruz y seguirme, dejar Ujú. todo y seguirme. Y muchos no están dispuestos. ¿Qué te llevó a ti, por ejemplo, Dorly, a estar dispuesta a servir a Dios? A tratar de ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Pues sí, yo creo que cuando estábamos más pequeños, Gerson siempre ponía películas y la del peregrino cargando Ah, toda sí, la sí, sí. maleta y a veces yo me ponía a pensar, o sea, cargando nosotros nuestros propios, tal vez digamos, errores, puede ser pecados, pero cómo es que Dios va a transformando. Y entonces esa película pues es mucho en mi vida y pues cómo aprender a lidiar con eso cada día. Yo creo Ujú. que cada uno de nosotros ahí tenemos nuestras propias cargas, pero cómo nosotros podemos de lidiar y pues cargarlo y como decías tú, de agarrar nuestra cruz y seguir a Jesús. ¿Has tenido que pasar algunas dificultades siendo cristiana? Eh, pues creo que cada uno sí tenemos nuestras dificultades como seres humanos y todo, pero nosotros no debemos de quedarnos ahí, decir y ya digamos, pasaron muchas cosas y dificultades que a veces uno quizás no quiere seguir, pero Dios ahí está tocándonos Definitivamente. y nosotros debemos de seguir. Y a veces nosotros somos los que nos quedamos y nos estancamos, no sé por qué, como seres humanos, pero no debería de ser así. Hay que seguir con todo, aunque Ujú. cueste, ¿no? Ujú. Aunque lleve más trabajo. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Jess? No, pues sí, como pues a veces el camino de Dios no es fácil. No es fácil que nosotros sigamos ahí como que seguir firmes, como Ujú. dice, seguir firmes en la palabra de Dios, porque a veces sí es muy complicado. A veces nosotros crecimos siendo cristianos, pero a veces hicimos ser cristianos de niños, pero realmente si te das cuenta que a la edad de 4 años, hace 6 años, 7, todavía no tienes ese como que entendimiento ya verdaderamente, sino cuando vas creciendo vas entendiendo cuáles son los propósitos de Dios y cuando enfrentas situaciones que a veces uno se pregunta, ¿realmente voy en buen camino, no? Porque a mí me pasaba que cuando estaba estudiando tenía compañeros así como que decía,
no, es que aquí es cristiana, aquí es muy diferente, o sea, como que era como burla y a veces uno decía, no, se burlan de uno y decir, pues, no, no soy cristiana, no, o sea, a veces uno Ajá. prefiere hacer Era eso, más fácil. era más fácil Ajá. decir, nada que ver, ¿va? Pero recordemos la vida de Jesús, ¿verdad? Que Él vino a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos eh, salvación, ¿verdad? Y que conociéramos de Él. Y el propósito también de Dios es que nosotros prediquemos de Él en todo momento, donde Exacto. estemos. Sí, y tienes mucha razón en eso, la verdad, a veces es muy complejo, complicado la presión social, los amigos, aún algunos otros que nos hacen sufrir más feo, como algunos reciben como bullying, como ese tipo de palabras, ¿no? Pero bueno, el Señor siempre se glorifica, de eso estoy completamente seguro porque lo he vivido personalmente, que cómo podemos negar a alguien que nos ha librado, ¿no? Ujú. Él sufrió muchísimo más que nosotros. Aún no solamente Jesús, sino todos sus discípulos. Si leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar que cada uno de ellos sufrió las muertes que ellos tuvieron súper trágicas. Como referente mayor, tal vez, porque tiene bastantes epístolas, a Pablo, por ejemplo. ¿Cuántas veces no lo apedrearon, lo golpearon? Y ahí estaba, porque para mí el vivir es Cristo y el El morir morir es es ganancia. ganancia. Y decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ah, cosas como esas, ¿no? Y yo digo, si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Ujú. ¿No? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo entregar mi vida por alguien que entregó su vida por Por mí? eso. Pero, y no vamos a tampoco a romantizar esto, es muy difícil, es difícil, pero es lo que Dios nos manda a hacer. Y Él cambia nuestra manera de vivir y de pensar. Pero bueno, hemos terminado la primera parte de nuestro tema, así que muchas gracias por seguir en sintonía. Vamos a ir a una pausa musical y después volveremos con otro ratito por acá. Bueno, seguimos con nuestro programa esta noche y bueno, ya vamos a ir terminando, pero no sin antes pues poder darles, después de haber hablado acerca de nuestros textos, de nuestra Terrible. Biblia, de todo lo que pasa, cómo Dios ha obrado en nuestra vida a través de la Biblia, ahora queremos decirle a ustedes cómo Dios transforma su vida a través de la Biblia. Primero, porque la Biblia cambia nuestra manera de pensar. Ya no pensamos igual, cambian nuestras decisiones, nos ayudan nuestras decisiones Ujú. en nuestro carácter y en nuestra relación con Dios y con los demás. Si se dan cuenta, hay textos bíblicos que nos ayudan a decir guarda tu mente o Guarda guarda tu tu corazón. corazón o las mejores decisiones se toman de rodillas. Por ejemplo, deleítate a sí mismo en Ujú. Jehová y concederá Ujú. las peticiones de tu corazón, nuestro carácter, nuestra relación con Dios y cómo tenemos que comportarnos con los demás, como los mandamientos de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero a tu prójimo como Como a a ti ti mismo. mismo. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender de la Biblia y la Biblia sin duda transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. La transformación bíblica es el proceso mediante el cual la verdad de Dios cambia nuestra manera de pensar y como resultado nuestra manera de vivir. Y a ver, yo quiero lanzarles un reto a cada uno de los que nos están viendo. Por favor, lean su Biblia, lean. Es tan rico poder leerla, nos llena tanto poder meditar en la palabra de Dios. No solamente meditar, memorizar también. Yo a veces que estoy en un lugar en donde no tengo mi Biblia, ni mi celular, ni nada de donde pueda leerlo, y me acuerdo de todos los versículos que algún día mi mamá tal vez me obligaba y mi papá me obligaban a aprender, que ahora pertenecen y son parte de mi vida, que han sido parte de mi vida y que me han ayudado a poder transformarlos. Y siempre ha sido así, siempre va a seguir. Hace millones de años que la Biblia está, muchos años, y sigue estando, y sigue fungiendo la Funcionando. misma Y cosa. hay de diferentes ahorita maneras, como podemos ver, Es ya está en cierto, el teléfono, ahí está por audio, Por podemos audio, escuchar, ajá. de si ya no lo verdad. queremos leer, pues Ajá, sí, ya también. nos ganó la pereza. Podríamos decir porque sí, Sí, o sea, solo escuchamos un audio, ponemos el libro que queremos escuchar y ahí nos está leyendo, pues y tanto ya nos cuesta
leer, ¿va? Pero sí podemos escucharlo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay mil maneras de poder ver la Biblia, de leer, de escudriñar las palabras del Señor. Y a ver, este es un paréntesis misionero. En el mundo hay millones de idiomas al cual la Biblia no ha sido traducido. Nosotros gozamos del privilegio de poder tener una Biblia en español en el que podamos leerlo. Pero muchos misioneros, por ejemplo, en países no alcanzados, en donde ni siquiera han conocido a Jesús, no tienen la Biblia en los idiomas. Por ejemplo, en Guatemala hay un porcentaje alto, pero no porque tal vez no entiendan el español o algo así, sino porque no saben leer. Hay muchas personas dentro del interior del país que no saben leer, entonces se les tiene que explicar la palabra de una manera auditiva. Y para eso hicieron ya grabadoras y cosas así. Entonces, la palabra de Dios es la que transforma nuestra vida a través del Espíritu Santo. Cierro el paréntesis misionero. Y ahora, pues como ya sabemos que la palabra de Dios es la que transforma, vamos a leer unos textos bíblicos. Esta noche vamos a empezar con Romanos 12:2, que lo va a leer Dorly. Muy bien, y dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Uy, yo creo que con solo escuchar el texto es lo que debemos nosotros de dejar todo lo que está, pues, digamos, atrás, todo lo que ya pasó y pues ahora debemos de nosotros transformarnos nosotros mismos y Exacto. pues Y Dios literal. menciona se menciona en este versículo la renovación de nuestra mente. O sea, que como todas las cosas que el mundo nos ha llenado, ¿no? De cosas Ajá, así que ni sentido tienen a veces. Por TikTok. Por eso no dan cabal. TikTok. Yo no tengo TikTok. O por Facebook o por alguna otra cosa. El poder renovar nuestra mente de cosas buenas. Eso hace la palabra de Dios. Y eso nos invita a poder hacer en este versículo que acaba de leer Dorly. Renovar. ¿Qué es algo? Renovar es como poner, Cambiar, sí, cambiarlo cambiar toda nuestra totalmente. mentalidad y ayudarnos a ser productivos, porque a veces Definitivamente. invertimos tiempo en algo que a veces no nos ayuda a nada, ¿verdad? Como decías, TikTok, ¿verdad? ¿Verdad? O las redes sociales, pues ahí nos acumula tiempo y todo, y a veces teniendo la mejor cosa que podemos leer, a veces la dejamos por un lado para ver TikTok. Y yo creo que ni siquiera necesitamos tanto tiempo para poder meditar en ella. Media hora, 15 minutos de poder leer al día y el Señor nos va a hablar porque ninguna palabra que entra de la palabra de Dios sale vacía. Siempre Con está. solo un texto que nosotros podamos aprender, yo creo que a veces uno cuando uno más lo necesita, a veces aparece De verdad, literal y todo. es Ah, verdad. sí, ¿Saben muy qué me ha cierto. pasado a mí? ¿Han visto la aplicación de YouVersion, de la Ajá, la Biblia, ¿no? Biblia, ajá. Entonces yo tengo ahí como el versículo del día. Y un día estaba medio triste por algunas situaciones que se me habían salido de control. Y veo ahí un texto y cabal. Dice, déjale al Señor que Él se encargue de todo lo demás. Yo, Señor, como que esto me está hablando de una vez a Como que mí. eso es para mí, Sí, mira. eso era para mí. Yo, gracias, Señor, por la Biblia, ¿no? Ahora tantas cosas. Y podemos tener la Biblia en un montón de versiones, un poco más entendibles y cosas así. Podemos ver videos con las versiones de la Biblia. Algunos que son muy visuales, que leyendo, pues a veces no se le queda mucho, pues miren el video, hay videos en YouTube acerca de la Biblia. Hay uno que se llama, se los recomiendo ahí, apúntenlo, se llama Bible Project, Bible como Project. proyecto Biblia. Y ahí mencionan los capítulos y le sacan como caricaturas. Entonces te explican los versículos con caricaturas y se te queda muchísimo mejor, ¿no? También para los niños ahí, por si están viendo. Y pues hay un montón de herramientas ahorita que podemos usar para la renovación de nuestra mente, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con otro versículo, el Salmo 119:11, que nos dice, yes, Pues la palabra del Señor dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, que todo lo que está aquí nos dice qué hacer, qué propósito y cómo no pecar contra Dios, ¿verdad?
Wow, eso sí es fuerte, ¿no? Nos Ujú. va a guardar, la palabra nos guarda, pero para que nos guarde, primero tenemos que hacer algo, guardarla nosotros Nosotros mismos, o sea, en que nuestro corazón, dice. Y es interesante, cuando estaba leyendo un libro un día, decían que la conexión en la Biblia acerca de corazón y mente no se podían despegar. Por ejemplo, cuando Pablo menciona que cantemos himnos, salmos y cánticos espirituales en nuestro corazón, menciona él, pero si nos vamos a la palabra original en griego, ese nuestro corazón tiene mucho que ver con un corazón razonal. Entonces decía Pablo en ese versículo que cuando cantemos de los himnos, alabanzas y cánticos espirituales, lo cantemos con nuestro corazón, o sea, toda nuestra emoción, pero también con la razón, con saber qué cantamos. Algo así me pasa con este versículo. Guardar la palabra en el corazón quiere decir recordar la palabra ajá, todas las veces. Que no solamente algo emocional, porque es linda, no, sino que realmente la podamos tener presente cuando hay que tomar decisiones. Tener ajá, presente cuando vengan dificultades. Yo siento que eso es guardar la palabra, ¿no? Y aprender los textos de memoria también. sí. Me impresionó un hermano que acaba de llegar a dar una plenaria que se sabía, dice que él al menos se sabe 500 textos de memoria. Y yo, pa, su Ay, meche, estamos apenas me sé cortos. como 15 o algo así, ¿no? Y se me olvidan las citas bíblicas, solo me sé el texto y la cita no me acuerdo. Pero es un buen reto para poder seguir. La verdad que sí. A veces cuando somos niños, o sea, nos mentalizamos de aprender que tenemos que aprender textos, o sea, y ahorita, como decías tú, a veces solo sabemos 10 15 o sea, porque ya nosotros, yo Ya. siento que a veces hemos descuidado esa parte como que de aprender los textos, ¿verdad? Y a veces Ujú. solo leer la palabra de Dios como que, sí, pero a veces los textos nos ayudan en momentos que a veces uno, como decíamos, enfrentamos situaciones y a veces como que esos textos te vienen a motivar, te dicen qué hacer y como que entramos en cordura, ¿verdad? Exacto. Justo eso. Entramos en cordura. Sabemos hacia dónde y cómo caminar. Y la verdad es que guardar la palabra de Dios es linda. ¿Cuántas veces no cuando tenía miedo recuerdo el Salmo 91, ¿no? De el que habita el abrigo del Altísimo. O el Ujú. Salmo 23, Así, Jehová Jehová es es mi mi pastor, pastor y nada. nada me faltará. Y esos textos que nos ayudan en momentos importantes de nuestra vida, pero hay que guardarla en nuestro corazón. Y ahora recuerden, en nuestro corazón cuando se refiere a eso, en nuestra mente. Ajá, que cada vez la tengamos presente para poder ponerla en práctica, para amar, para bendecir también a otros. Ujú. Y bueno, vamos a seguir con los textos bíblicos y ahora vamos a leer Juan 8:31. Ahí los que tengan su Biblia en casa también pueden leerlo junto con nosotros. Y Juan dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os Nos hará hará. libres. Esta libertad en ese entonces se creía que era como una libertad acerca del gobierno. Es que vamos a tener, ya no vamos a ser esclavos, ahora vamos a ser libres. Pero no, era mucho más fuerte que eso. Aquí el Señor nos está diciendo y nos está haciendo libres del pecado. Ujú. Que el pecado es el que nos tiene pues ahí acongojados y siempre pensamos y decimos, no, es que no, pequé, no puedo hacerlo, algo así. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí, que ya no pertenecemos al pecado, que desde que nosotros conocemos a Cristo ahora permanecemos a Él, a la verdad, a la palabra. Y es interesante, porque nosotros dice que para ser verdaderos discípulos de Cristo, si ustedes se consideran discípulos de Cristo, y yo me considero discípulo de Cristo, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y si se dan cuenta que es súper importante la Biblia, y ni lo tomamos como a veces lo más importante que podríamos tener. A mí me da mucha tristeza, yo lloré cuando escuché un montón de testimonio, por ejemplo, de cuando las personas recibían su primera Biblia en otro país, o la Biblia te empiezan a traducir versículo por versículo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya. Lo traducen al idioma, porque como es muy difícil, empiezan por versículo, y lo traducen al idioma después de... Dice que para traducir una Biblia a un idioma nativo, donde se tiene que aprender el idioma,
hacer la alfabetización y eso, llevará como un proceso de 8 a 10 años o más. Y nosotros tenemos un montón que nada más están allí sin leerlas. Aprovechemos esa linda oportunidad y guardémoslas. Si hemos creído en Cristo Jesús y somos sus discípulos, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Así que, ya vieron, esos son unos pequeños textos de tantos que hay dentro de la Biblia que nos ayudan a poder seguir creciendo. Pero vamos a ir terminando ya cerrando, ¿sí? Y ahorita vamos a dar algunas conclusiones a las cuales hemos llegado nosotros y se las vamos a leer. Si usted es de las personas que apunta a veces las cosas o solamente quiere escucharlas, pues ponga atención. Y estas son como las conclusiones de todo lo que hoy hemos hablado. La número 1, la voy a leer yo, después Yesbeli, después Dorly, y así sucesivamente. Dice, la Biblia cambia nuestra manera de pensar. Esa es nuestra primera conclusión. La número 2, Pues la Biblia también nos ayuda a distinguir qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Que tenemos que analizar eso. a ver, hoy en día eso es tremendo porque los chicos a veces ni saben qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia nos ayuda a poder Ajá, distinguir decirnos qué es eso. lo que está bien o mal, pues, o sea, Ujú. El número 3, ¿cuál es? Pues nos orienta en momentos de dificultad, yo creo que sí, Definitivamente. definitivamente sí. La siguiente es, nos enseña principios para nuestras relaciones. Relaciones de hermanos, de papá y mamá, de noviazgo, hasta de matrimonio, entre suegro y yerno, entre nuera y suegra, por ejemplo, Ruth, y por ejemplo, Moisés con su suegro, una de muchas cosas en las que nos pueden ayudar para los principios entre nuestras relaciones. La siguiente. fortalece nuestra fe, nos ayuda a cómo permanecer en fe, que en momentos de dificultades, que Él siempre va a estar y que tengamos fe en Él, o sea, en todo momento, que Él no nos va a dejar. Ujú. Muy bien, sigue diciendo, nos conforta con aquellos que necesitamos cambiar. Ujú. O sea, que nosotros creo que la Biblia nos dice de cómo nosotros como cristianos va uno cambiando cada día. Por supuesto. La otra es, nos recuerda las promesas y el carácter de Dios. Mm. Tantas promesas lindas y el carácter de Dios que no nos rechazó. Él nos buscó. La siguiente, pues, es nos dirige hacia una vida de obediencia. Exacto. Y yo les quiero decir que no va a ser una vida fácil, Complicada. pero va a ser una vida plena, definitivamente. En este mundo solo estamos un ratito. Mañana podemos morir o hoy mismo. Hoy Y es- no nos pertenece eso, pero mientras sigamos guardando la palabra de Dios y mientras sigamos obedeciendo y teniendo una vida de obediencia hacia la palabra, estoy seguro que nos va a ir muy Muy bien. bien. Sí, sí, sí. Y no porque lo diga yo, sino porque la palabra Ajá, nos la palabra de Dios nos dice, hagamos es un mandamiento. Ujú. De que si nosotros guardamos, también ellos van a hacer. Así que, nada, espero que haya sido de mucha bendición todo lo que hemos hablado ahorita y toda la información que hemos recopilado acerca de la Biblia y de este mes que pues celebramos este libro tan bonito, Así es. sagrado, pero también tan vivo y que nos puede guiar hacia el camino de la verdad. Si quieren conocer más a Jesús, pues lean la Biblia. Si quieren saber más de Jesús y cómo caminar en esta vida, pues leamos Leamos la la Biblia. Biblia. Sí. Vamos a pasar a nuestro tiempo de ¿cómo se llama? De saludos. También porque algunos escribieron ahí en el Face, así que voy a leer primero los saludos que tenemos en el Facebook. Dice, bendiciones jóvenes, bonito programa. Hermana Fabiola Morales, muchas gracias hermana por saludarnos. Le mandamos un fuerte abrazo y también oramos por su vida, por su familia. También por Angeline, que está lejos estudiando, y también por Andy, que también está estudiando por ahí. Y también otro hermano que nos escribe, dice, viendo desde Aldea El Rosario Tacaná, Neptalí Pérez. Que Dios le bendiga, hermano Neptalí. No tenemos el placer de conocerlo, pero le mandamos un saludo. Un saludo y un fuerte abrazo ahí al hermano.
También mandamos saludos al pastor, a nuestro pastor de jóvenes, hermano Porfirio Gramajo, que nos está escuchando ahí en su casa y nos mandó saludos y muchas gracias, pastor, también por estar al pendiente y por seguirnos guiando en este camino de la fe. Y yo personalmente mando un saludo a mi mamá, a mi papá, que seguro están viendo, a Shanita, que de seguro también está pendiente, y a Davicho, que tal vez puede que esté pendiente, Davicho. A mis abuelos, que sin duda alguna no se pierdan ni un programa de Manuel TV, y que Dios los bendiga. Ha sido un privilegio para mí poder estar con ustedes. Así es, yo también le mando un saludo a mi familia, ¿verdad? Que está viendo ahí en la zona 5 y a todos mis tíos. Somos un montón, pero Sí, mejor a todos. mejor a todos, no, porque general. fuera yo excluyendo a uno y luego van a decir, no te acordaste de mí. Y a todos los que nos ven también, pues ha sido un privilegio enorme pues estar aquí compartiendo con ustedes sobre el tema de la Biblia, ¿verdad? Que también nos fortalece cada día y aprendemos más de él. Así que feliz noche. Pues muy bien, pues es un gran privilegio también primeramente de estar aquí con José, con Jess. Y pues yo creo que la palabra de Dios nos enseña de varias maneras y yo quiero dejar este texto de Primera de Juan 3:18. Hijos míos, dice, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Yo creo que eso es lo primero que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Y pues nada más saludar a mis papás, creo que también andan sintonizándonos, pues un fuerte abrazo ahí. Y pues también a Francis, Billy también a veces anda en donde quiera que esté, y pues a Gerson también en donde él está. Que Dios los bendiga. Ujú. Y bueno, seguimos en los programas los días lunes. Si alguien pues no había visto los programas y está escuchándonos, ya sea por la radio, porque también estaba pasando por Estéreo Emanuel. Y saludos a todos los radioescuchas también de Estéreo Emanuel. Que el Señor les bendiga. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Alfa y Omega de Tacaná y también las puertas de la sociedad juvenil están abiertas para que los jóvenes que nos estén escuchando puedan venir. Tenemos grupos de discipulado, tenemos servicio los sábados, los domingos y los jueves, en el cual pues seguimos aprendiendo de la palabra de Dios y seguimos haciendo amigos y seguimos teniendo una comunidad muy linda para poder glorificar a Dios primeramente. Así que nos despedimos esta noche, vamos a orar. Gracias también a Mike, que siempre está aquí a través del canal. Y que Dios lo bendiga y vamos a orar esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido poder estar en el canal, Señor, hablando acerca de este lindo tema, Señor Jesús. Tu palabra es la verdad. La verdad que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesús. Sobrepasa todo el conocimiento humano, todos los libros que puedan haber, Señor Jesús. La Biblia gana. Y no solamente gana en números, sino gana en nuestro corazón. Ayúdanos a guardar tu palabra y a ser hacedores de ella, Señor Jesús. Encomendamos también la vida de Dorly, Señor, la vida de Yesbeli en tus manos. Que tú las guardes y que las cuides y que las sigas dotando de sabiduría, conocimiento. Gracias por su corazón de servicio en el liderazgo también dentro de la sociedad de jóvenes. Te pedimos también por los otros líderes que no pudieron estar, por Angelita, Señor, que tú la guardes. Por hermana Yasmín también, que tú la bendigas y la guardes y también bendigas su salud. Y te pedimos por Gerson también, Señor Jesús, que donde él esté también, tú lo bendigas, lo guardes, le abras puertas, oportunidades y que también pueda seguir mejorando de su salud, Señor. Oramos por el grupo de Conectados, por todos los muchachos que asisten a Conectados, Señor Jesús, que ellos puedan conocerte, que puedan caminar contigo, Señor, seguir aprendiendo de ti. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder ser parte de este grupo, ser parte de Luminares en el Mundo, y en esta ocasión ser parte de este programa en el canal Emanuel TV, Señor. Así que nos despedimos. Y gracias, Señor, por el espacio, por el tiempo, por la vida y por esa bendición que nos da de poder tener estos medios para poder comunicar tu evangelio. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.